La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Continuamos con esta meditación sobre Efesios y ya arribamos al capítulo 3. Omnipotente Dios y Padre Celestial, sabemos que tus ojos y tus oídos están prestos a vernos y a escucharnos en cuanto nos acercamos a ti en fe y con base en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por disponerte cuando oramos, cuando clamamos, cuando buscamos. Este día también te pertenece y sabemos que no lo tomas si no te lo encomendamos. Por lo tanto, tuyo es. Y sabemos que en cuanto lo encomendamos, tú actúas, porque eres fiel, eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Amén. En Efesios 3 dice el apóstol Pablo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Amados, en anterior ocasión hablamos del misterio y el apóstol Pablo retoma este tema para asociarlo con su propio llamado. Normalmente se cree que alguien que predica el Evangelio, que exalta el nombre de Jesús, la gracia de Cristo, la misericordia de Dios expresada a través de su Hijo para el mundo, le toman como un oportunista. Se le endilgan epítetos como protestante, desocupado, interesado, robadiezmos y 100 cosas más. Sin embargo, el apóstol Pablo, y yo me uno a ese parecer por mi propia experiencia, afirma que ciertamente su ministerio, su trabajo y labor en el Señor corresponde a un llamado que el Dios Todopoderoso le hace, y un llamado a regar el mundo con una verdad portentosa, que ahora los gentiles podemos también ser tan amados como los judíos ante los ojos y el corazón del Altísimo, y que ahora en Cristo Jesús tenemos la gracia
el don inefable de la misericordia, el perdón y el amor de Dios de manera totalmente gratuita, solo por la fe, repite el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Recordemos que desde la caída adánica el conocimiento de Dios se volvió todo un misterio, que el hombre de manera angustiosa comenzó a buscar su origen y por poseer o ser depositario del soplo divino desde la creación, buscaba con ansiedad el encuentro con su diseñador. La verdad, la búsqueda de Dios y el camino perfecto para llegar a Él se convirtió en toda una fuente de frustración y decepción. Se convirtió en un misterio irresoluto, algo que no se podía resolver. Entonces, a través de la historia, aparecieron varias probabilidades, todas las probabilidades, que el río, otra vez, que el agua, que la nube, que el ministro, que el hechizo, que la montaña, que el pase mágico, que el árbol, que la luna, que el sol, etc. Aparte de eso, buscar la fuente de poder se convirtió en una búsqueda incesante por demás fallida. Encontrar a Dios, se convirtió en el misterio de los misterios. Así que desde el más ignorante salvaje hasta el más brillante profesor universitario, en el fondo, en todas las épocas y en todas las latitudes de la tierra, se convirtió esa búsqueda en una preocupación honda, consciente e inconsciente, llevando a la humanidad a fundar y crear e inventar miles y miles de religiones. Por los frutos los conoceréis. No, nunca se encontró. Porque podemos afirmar una vez más que a más religión, más reprensión, más injusticia y hasta más perversión. Esa es la historia del hombre. El misterio nunca se pudo resolver. ¿Dónde estaba el problema angular? El problema estuvo y sigue estando en que el hombre trata de resolver el misterio a partir del mismo hombre o de la naturaleza. El hombre busca a Dios en otro hombre, o en sí mismo, o dentro de sí mismo. Entonces se declara a Dios a sí mismo como las culturas orientales. Entonces a cualquier religiosito de medio pelo lo cree en Dios, o deidad, o investido de una supersantidad, lo equiparan con Dios. Ni siquiera implícitamente, sino abierta y explícitamente. Lo llaman superreverendo, su santidad, o sea, santidad perfecta, terminada, o sea, Dios. Y un montón de cosas. Todas las religiones tienen sus matachitos, sus hombrecitos, sus mujercitas, convertidas en dioses sutilmente. El problema entonces es que han revestido o investido de deidad, como los indígenas, a las fuerzas de la naturaleza. Y creían que Dios estaba en la luz, en el aire, en el fuego, en la tierra, en el agua.
la madre tierra, el dios sol y un montón de idolatrías y necedades. Lo buscaron entonces de manera fallida en la tierra, en el agua y en sí mismos, o en los muertos, o en los vivos, vivos, en seres humanos vivos que se las picaron o se autoendilgaron deidad. ¿Y qué terminaron encontrando? No a Dios, sino a las fuerzas demoníacas que encarnaban en todas estas fuentes de fe, porque el diablo anda aprovechando esas desviaciones, esas idolatrías, esas hechicerías, que aunque no las llamen así, no son otra cosa. La inclinación por lo simbólico, por lo shintoísta o natural, por el humanismo y por lo ritual. Todo esto lo único que conlleva es al contacto con las fuerzas oscuras del infierno. Así que el error es buscar acá en la tierra, en el hombre o en la naturaleza, y en hombres vivos o muertos, mujeres vivas o muertas. Todas ellas provinieron de un coito. Son hombres, son humanos, son mujeres, son humanas. Son equívocas, son mortales. Y así que aparecieron códigos y jurisprudencias, el de Hammurabi, el de Confucio, escritos diversos llamados sagrados, en la India, en Arabia, en África, etc. Todos, repito, salidos del ingenio y la buena intención humana, aprovechando el soplo primario de Dios cuando fue creado. Hasta que, al ver la decepción y la frustración y la absoluta y total desesperanza, Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo desde los cielos, ya no a partir del barro, del agua, del sol, de la naturaleza y del hombre mismo, sino de los cielos. Y fundó la única religión sobrenatural venida del mismo Dios. El apóstol Juan lo dice claramente en el capítulo 1 y en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. El Señor Dios tuvo piedad y envió a su Hijo directamente, traído por el Espíritu Santo, y se hizo visible, audible, medible y experimentable en medio de la historia, como digo yo, y de nuestra propia historia. Y dijo 1 y 1000 veces que era Dios, el mismo Dios de los cielos y la tierra, y que lo demostraba de manera fehaciente, de manera como se lo propuso, audible y medible y visible. Y el misterio de quién era Dios, cómo era Dios, si existía o no, se aclaró y se resolvió. El misterio de todos los tiempos, que lo buscaban en el arte sagrado, en el muerto y en la invocación, en la imaginación y en la subyugación y en la enajenación mental y espiritual, y que traía por el contrario consecuencias funestas, porque tenían o terminaban teniendo contacto con el infierno y sus fuerzas demoníacas. Pero en Jesús,
El misterio quedó resuelto y Dios se acercó a nosotros histórica y científicamente. Y en cuanto nombramos su nombre, nos topamos con los oídos del Dios vivo en Cristo Jesús. Y su corazón late cuando le nombramos, porque como persona viva y resucitada, nos escucha. Como persona viva y resucitada, nos responde. Como persona viva y resucitada, nos ama y nos guía. El misterio quedó resuelto. La obra fue de Dios y la gloria fue de Dios. No es humana, no es religiosa, no es litúrgica, ni ritual, ni mágica, ni simbólica, ni idolátrica. Nada tiene que ver la tierra ni el hombre con la manifestación de Dios en Cristo Jesús, la única manifestación verdadera del Dios vivo. El hombre termina en el polvo, todos los seres humanos. La tierra terminará quemándose, dice el apóstol Pedro en la segunda de sus cartas al mundo entero, en el capítulo 3. Dice, igual que Apocalipsis e igual que el discurso de Jesús de despedida en Mateo 24, la tierra terminará quemándose y destruyéndose. La tierra es material, es física, y lo material naturalmente tiene un ciclo de existencia y tiene que terminar. Así que los que convierten la naturaleza en su Dios, sus fuerzas, o a los hombres o mujeres, cualquiera que sea, en su Dios, sus fuerzas oscuras le destruirán, le decepcionarán. Pero los que creemos en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador y caemos a sus pies, como Tomás cuando lo vio resucitado, mi Señor y mi Dios, mi eterno Salvador, mi Rey y mi Dueño, nos encontramos con Dios, con el Dios único de los cielos y de la tierra, y que nos salvará de toda derrupción, corrupción y destrucción, y nos hará parte de su reino glorioso. Es más, aún desde aquí nos da testimonio con múltiples manifestaciones en todas las áreas de nuestra existencia, que es el verdadero, porque nos restablece, nos restituye, nos hace resplandecer, nos da una iluminación, un tipo de paz, gozo, sabiduría y virtud que ninguna otra religión ni fuente de fe pueden proveer. El misterio lo ha resuelto definitivamente Dios en Cristo Jesús. Quienes nos hemos encontrado con Él y hemos caído a sus pies, ya no tenemos que buscar más. Hace 41 años me encontré con Jesús en una cafetería de la universidad en 1975. Allí oré con fe y le entregué totalmente mi vida a Jesucristo. Y le declaré mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi eterno Salvador, mi dueño, el dueño de mi camino y de mi destino. Nunca he sido defraudado. Como dice el apóstol Pablo, he ido de gloria en gloria, y yo y los míos han sido bendecidos, guardados, iluminados, perdonados, sanados y prosperados
salvos y finalmente serán glorificados. Él ha sido mi garantía y ha sido la garantía de todos los que generación tras generación hemos depositado la fe en el Cristo vivo. El misterio ha sido resuelto. Oremos. Padre bendito, maravilloso Dios Jehová de los ejércitos, enviaste a tu Hijo para encontrarnos, para buscarnos, y una vez hallados, cargarnos en sus hombros como ovejas descarriadas, darnos tu aliento, tu Espíritu Santo, regalarnos la fe, darnos un nuevo corazón, una nueva alma y una segura esperanza. Señor, gracias por hacerte experimentable y por dejar de estar lejano y hacerte tan cercano, más cerca que nuestras ropas. Te adoramos en el nombre de Jesús y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.